CR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios. Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud. Un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Pueden seguir nuestras plataformas para estar conectados con Radio Caracas Radio a través de la cuenta @RCR750 y por suscribirse al canal de YouTube @RCR750, RCR750, nuestro canal de YouTube. Estimados amigos, hoy tenemos un programa el cual lo vamos a dedicar a conversar una vez más sobre una de nuestras poblaciones vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes. En programas anteriores hemos tratado este tema, pero hoy tenemos un diferente, dirigido a la situación nutricional actual de la población infantil. Tomando en cuenta que Venezuela es uno de los países actualmente de la región que tiene el nivel más alto de inseguridad alimentaria, al igual que Haití. Hay noticias que resaltan, y lo comenté en el programa pasado, que Venezuela iguala a África en pobreza e inseguridad alimentaria. Más inseguridad alimentaria y pobreza. Venezuela es en el 2020 el país más pobre de la región de América Latina, con 96% de pobreza por ingreso, y se sitúa casi al mismo nivel de los países africanos. Incluso los indicadores alarmantes de la encuesta de las condiciones de vida de los venezolanos en COVID 2019-2020. 74% de los hogares encuestados, que fueron más de 9.000, tienen inseguridad alimentaria de moderada a severa. Uno de los expertos de esta encuesta, Luis Pedro España, se refirió a lo siguiente: los niveles nutricionales de los niños menores de 5 años se comparan con los de los países más pobres del mundo. Es dramática la situación desde el punto de vista en Venezuela, y que se ha agravado durante la pandemia. También vamos a conversar sobre la situación de los derechos humanos en general de nuestros niños. Quisiera recordarles que el pasado 19 de julio se celebró el Día Internacional del Niño, pero ¿con qué esperanza se pudiera haber celebrado ese día en Venezuela cuando se nos está presentando un panorama desalentador, muy preocupante en relación a los niveles de desnutrición de nuestros niños, de pobreza, y que cada vez están más desprotegidos con relación a sus derechos humanos desde el punto de vista general? Vamos a hablar de todos estos aspectos relacionada con la pandemia del coronavirus, y que se ha venido a sumar a la emergencia humanitaria compleja que ya existía en nuestro país. Tenemos a dos excelentes invitadas para este programa. En primer lugar, vamos a tener en la primera parte del programa, y que ya está en la línea telefónica, a Susana Rafali. Susana, ¿estás en la línea? Estoy, María, ¿cómo estás? Bienvenida, Susana, una vez más al programa. Gracias por participar. En la segunda parte vamos a conversar con Caterina Martínez, que también es muy conocida por todos y ha colaborado también como Susana con nuestro programa. En nutrición, egresada de la Universidad Central de Venezuela, asesora de Cáritas de Venezuela, y a nivel internacional es asesora de protección y asistencia humanitaria. Entonces, Susana, tenemos mucho de qué conversar sobre esta situación desde el punto de vista nutricional de nuestra población infantil. Sí, y celebro, María, que sigan activos con el espacio
este milagro de podernos comunicar a pesar de estar cumpliendo con la cuarentena. Así es. Pero la información forma parte de los mecanismos para proteger. Susana, fíjate. Y bueno, por supuesto, tendríamos que iniciar nuestra conversación con la situación nutricional o los indicadores de desnutrición, mejor dicho, en la población infantil actual, sobre todo en los niños menores de 5 años, porque Sí. hay que tomar en cuenta la variación de estos indicadores antes del inicio de la cuarentena y en los actuales momentos, cuando ya llevamos, cuando estamos ya en una fase exponencial de la pandemia y que estaría comenzando esta fase, ¿qué riesgos se han sobreañadido a esta situación en nuestros niños? Exacto. Es importante, eso sobre todo es verdaderamente una crisis sobrevenida sobre otra, es una emergencia en emergencia. La situación ya bastante preocupante que veníamos manejando, sobre todo por las dificultades de la población para tener acceso económico a los alimentos. Para nadie es una sorpresa que el salario mínimo en Venezuela está ahora mismo en muchos meses cubriendo apenas el 3% de la canasta básica de sobrevivencia. Así es. Eso se sube un poquito de nivel en términos de suficiencia con algunos de los bonos de la patria, pero sumados todos, el mejor mes que se haya podido estar, no llegan juntos a representar $9 para una canasta que está ahorita sobre los $240 por familia. Entonces, nosotros entendimos que muchas de estas familias, que para serte sincera, entre diciembre y febrero 2020, de diciembre de 2019 febrero 2020, habíamos notado una pequeñita mejoría en los niveles de desnutrición que los asociamos a dos cosas. Primero, a las remesas que envían los venezolanos fuera, porque en general un 56-60% de las familias que encuestamos en las parroquias más pobres del país estaban recibiendo en febrero, nos daba el 58% de las familias ayuda de sus familiares en el exterior. Eso es lo que les hacía posible seguir viviendo. Entonces, pero además en febrero hubo esta dolarización del país y se sintió como un respiro y se desaceleró la inflación. Entonces los hogares tuvieron un poquito más acceso, pero no del todo efectivo, pero sí mejoró. Sobreviene en ese momento el tema de la pandemia, que te voy a hacer muy corto cuáles son para la nutrición los 3 principales riesgos. Sabes, la nutrición no solo depende de lo que comemos, sino de nuestro estado. No puedes estar comiendo bien, pero si realmente estás enfermo y no puedes manejar esa condición, hay desnutrición también. Entonces, los 3 principales riesgos asociados a la pandemia por COVID-19 en los que tiene que ver la alimentación es, primero, las restricciones a la movilidad. No es solo para nosotros, hay restricciones a la movilidad y a los controles sanitarios en todas las cadenas de distribución de alimentos. A pesar de ser un sector que se les permite continuar con actividad, lo cierto es que tienen que continuar con restricciones, con de seguridad, con protocolos de desinfección de cosas que antes no estaban, y hay además una disminución en el comercio internacional de alimentos porque los países exportadores de alimentos se han reservado reservas para sí, para paliar su propia situación de la pandemia. Entonces, tenemos eso como un primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es que las limitaciones a la movilidad que nos están afectando a nosotros, ingresos porque no se puede trabajar, o por ese trabajador informal que trabajaba y vivía de que la calle estuviera activa, afectó a todos los países de América Latina en donde estaban estos venezolanos enviando remesas. Entonces hay una disminución en el flujo de remesas hacia adentro del país que escuché ayer asciende a 56%. Entonces, por supuesto, tenemos más de la mitad de los hogares pobres del país que se quedaron sin ese recurso. Y el tercer gran factor de riesgo para la nutrición de los niños es que todo el sistema de salud está priorizando la atención de la COVID-19.
Entonces, tanto los actores humanitarios del país como los servicios de salud han restringido sus operaciones para programas que son básicos para la nutrición. Te doy como ejemplo, se han disminuido las coberturas de inmunizaciones durante las cuales uno da suplementos nutricionales. No hemos podido tamizar más para identificar a los niños con riesgo. Se ha disminuido el ingreso de los niños a los programas de alimentación que teníamos. Hay cantidad de comedores y de programas de nutrición cerrados. Entonces, y esto está pasando también para algunas enfermedades infantiles que cursan con desnutrición. Así es. Las está desatendiendo. Pero hay el último factor, que es que nos estamos dando cuenta que las familias que ven a su niño que se está desnutriendo no quieren ir a buscar atención por temor a contagiarse. Entonces, estamos ante un incremento estrepitoso estrepitoso del estado nutricional, pero esto escaló. Estamos registrando, mira, la revista Lancet, que bien conoce, sacó hace 2 días las proyecciones de que va a aumentar sobre un 15% la desnutrición aguda en todas partes del mundo. Pues en Venezuela eso nos queda corto. Ojalá fuera eso. En Venezuela estamos registrando más de un 60% en el incremento de la desnutrición aguda infantil. La estábamos registrando en el 8% de febrero y en 17%. Sí. Nosotros estimamos que pueden estar en esta situación unos 300,000 niños en todo el país, y eso es mucho. Sí, inclusive creo que se habían dado cifras antes de que la desnutrición infantil, por ejemplo, en Venezuela subió de 8% en febrero, casi 18% en el mes de marzo. Eso, exactamente. Pero ahora debe estar inclusive, por supuesto. Aumentó un poco más y como te digo, lo que nos tiene desesperado es que va a ser más difícil llegar a esos niños, porque a esto súmale que las organizaciones que no somos oficiales del sistema de salud oficial no hemos recibido equipos de protección, ni hemos recibido la facilidad de una prueba rápida, ni nada. Esto es una emergencia que, como te lo comenté en otra ocasión, está siendo manejada más que como una emergencia humanitaria, solo como una sanitaria, con todos los esfuerzos puestos en las instituciones o en la red oficial de salud. Cuando tú lo sabes, entre un ambulatorio y otro hay al menos 4 caritas parroquiales que pudieran estar haciendo un trabajo extraordinario. O está un cuerpo voluntario de bomberos, o está un grupo de rescatistas que pueden evacuar a un caso sospechoso. Entonces, nosotros vemos con preocupación que el abordaje no ha sido del todo humanitario. Las emergencias sanitarias manejadas solo desde lo sanitario tienen un curso muchísimo más complicado y con peor pronóstico. Sí, Susana, y otra información importante también, que el punto de vista general, porque ya, por supuesto, hay que prestarle mucho más atención a la población infantil, indudablemente, a nuestros niños, los menores de 5 años, con esta situación que se está viviendo y que se ha empeorado durante la pandemia, y eso es precisamente lo que tú dijiste. Se está manejando más esto como una crisis sanitaria, lo de la pandemia, y se han desatendido otros aspectos, y que ya estábamos en una emergencia humanitaria compleja antes de entrar en esta situación de crisis. María, mira, en el Medio Oriente ya están los datos. Ha subido estrepitosamente nuevamente polio, ha subido malaria, ha subido sarampión, porque se concentraron todos los esfuerzos en la COVID. Así que podemos estar ante el retroceso más abismal que te puedas imaginar en términos de los avances que ya se tenía de salud pública para otras enfermedades. Yo quisiera aprovechar que me tienes en línea para pasar un mensaje que es tan simple. Miren, con la medida del bracito de un niño, uno se puede dar cuenta de si está con una desnutrición que lo pone en alto riesgo de morir. Eso no tiene mayor ciencia, no hay que hacer el peso talla,
eso, uno con una cinta métrica en el bracito izquierdo de un niño se lo pone flácido, así como si fuera un soldadito paradito, y le mide la circunferencia del brazo en la mitad entre el hombro y el codo. Si eso da 11 o menos, ese niño está en altísimo riesgo de morir por desnutrición aguda severa. En ese momento hay que abocarse, si no los atienden en un dispensario, irse a alguna Cáritas parroquial para pedir un auxilio en términos de suplementos nutricionales para estos niños. Así es. Y segundo, lo más importante también, que las mujeres que me estén escuchando, ellas mismas se están dando de lactancia materna o tienen familiares que estén con niños chiquitos, que es seguro dar lactancia materna a pesar de la COVID. Si tienen síntomas de COVID, con lavarse las manos, lavarse bien los senos y dar el pecho con el tapaboca y ojalá con una pantalla facial, el niño no se va a contagiar por la leche. La carga viral en la leche humana para el coronavirus no se ha detectado, así que seguro dando lactancia materna. Y ya de una vez estamos haciendo la propaganda que mañana empieza el mes de la lactancia materna en el mundo. Fíjate. Eso los protegería muchísimo de cualquier desnutrición antes de los 2 años. Así es, Susana. Entonces, hay también una cifra que nombró, por cierto, Luis Pedro España en COVID, porque la encuesta en COVID 2019-2020 fue muy alarmante, de verdad. Sí. Y él dijo que el 30% de los niños estaban en desnutrición crónica en el país. Sí, y fíjate, las diferencias son importantes, porque las cifras que hemos manejado hasta ahorita con esta llamada son las cifras de los niños que han perdido peso, que están en desnutrición aguda, que se reflejan en la pérdida de peso y que los pone en alto riesgo de morir. Pero esta otra que llamamos desnutrición crónica, esto solo sucede después de 2 o 3 años de privación alimentaria sostenida. Y se refleja en la talla baja. Es que esto lo que explica es que son niños que han dejado de crecer, y esto no es solo en términos de su tamaño, es en términos de su desarrollo. Así es. Cognitivo, afectivo, social. Entonces, la encuesta en COVID es bastante consistente con lo que venimos registrando a nosotros, porque la en COVID es un promedio nacional. Ahí tuvo oportunidad de ser medido un niño, bien sea pobre o no pobre, mientras que los datos de Cáritas son de niños de parroquias muy pobres. Así es. A nosotros nos está dando 33%, hay algunas otras organizaciones que les ha dado 26, 28. En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud establece que por encima de 20 ya es un problema de salud pública importante. Así es. Tenemos, eso es lo que a mí me duele, María, haber escuchado hace 2 o 3 días nuevamente, después que lo dijo en el 2018, nuevamente al presidente Maduro decir que perdieron el rumbo en la misión alimentación. Yo recordarles Susana, tenemos que hacer un corte, tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir conversando ese tema en el próximo segmento. No te retires, ya regresamos. Ya regresamos. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde.
Contigo, María Corina. Todos los martes, Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud y seguimos conversando con Susana Rafali, experta en nutrición, asesora de Cáritas de Venezuela y a nivel internacional también, asesora de protección y asistencia humanitaria. Susana, estábamos conversando en el segmento anterior sobre los indicadores que dio en COVID de la desnutrición crónica de los niños. ¿Qué nos puede seguir comentando al respecto? Bueno, sí, que la en COVID nos dio resultados bastante consistentes con lo que estamos midiendo en el terreno. Esto es aproximadamente 1/3% de los niños del país con retardo del crecimiento, Exacto. lo cual refleja una privación nutricional muy larga, y un número considerable de niños con desnutrición aguda que si no se los maneja y se los atiende bien, están en alto riesgo de tomar otras enfermedades e incluso riesgo de mortalidad si no se los atiende apropiadamente. No, Susana, y no es eso, sino que lo que tú comentaste, estabas comentando también, la consecuencia de esta desnutrición crónica en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje, Claro. en el crecimiento, y que vamos a tener entonces generaciones futuras afectadas. Exacto, eso es capital humano, es el capital humano del país. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos como país las condiciones están dadas para que el sistema de protección social del Estado se fortalezca en función de los niños, se focalicen mejor los programas de ayuda que cuesta tanto dispensarlos, que se focalicen en hogares con niños pequeños y que tratemos de mantener hasta donde más se pueda el programa de alimentación escolar que protege un contingente enorme de niños. Uh-huh. y que ojalá se aceleren los procesos de coordinación para el inicio de operaciones del Programa Mundial de Alimentos en el país, que va a ser tan beneficioso. Ahora, precisamente, Susana, te quería preguntar sobre el último informe del Programa Mundial de Alimentos, en donde también dan unos indicadores alarmantes y que en relación al nivel de inseguridad alimentaria en Venezuela desde el punto de vista general. ¿Qué nos puedes decir de ese informe? Sí, eso fue una encuesta que se hizo a nivel nacional, quizás la única que se ha hecho de este tipo en los últimos años. Uh-huh. El Programa Mundial de Alimentos con la anuencia del Estado estuvo visitando una muestra representativa de hogares en todo el país y pues lo que encontró es que el 32% de los hogares que visitó están en un proceso de inseguridad alimentaria moderada o severa. Fíjate que esto resultó un poquito menos que lo que reporta en COVID, y es porque en COVID limita la exploración del tema de seguridad alimentaria a la posibilidad de comprar alimentos y si el ingreso llega o no, mientras que el Programa Mundial de Alimentos lo hace con instrumentos en los que se exploran otras dimensiones de la seguridad alimentaria familiar. Uh-huh. El tipo de estrategias que la gente está usando, si está comprando de otra forma, si se está ayudando con alguna red social. Entonces, bueno, yo sí creo que en términos de seguridad alimentaria, la escala del problema se parece más a la que está dando el Programa Mundial de Alimentos, en el que se establece que el 32% de los hogares del país está en inseguridad alimentaria, es decir, no tiene garantía de lo que va a comer esta noche o quizás de lo que va a comer mañana y pasado, porque no tiene garantías de que los anaqueles van a continuar llenos. Es un país que la producción nacional ha bajado solo al 20% y no sabemos si el Estado va a poder manejar los recursos suficientes para importar alimentos. O sea, es una oferta alimentaria muy inestable.
La segunda falta de garantía es la pérdida del valor del trabajo. El venezolano está trabajando por $4 al mes, y ahora sin el ingreso de remesas eso está suponiendo un nivel familiar de medios de sustento muy, muy precario. Entonces, cuando el Programa Mundial de Alimentos te dice es el 32%, estamos hablando de 9 millones de personas en el país que están en este estado de zozobra y de incertidumbre con respecto a su alimentación, y verdaderamente eso no es solo por las consecuencias tan graves, de las cuales la desnutrición es la última, pero antes de llegar a la desnutrición, esa familia pasó posiblemente por vender activos familiares para comprar comida, por separarse como familia para que alguno se vaya al exterior y les mande dinero, por sacar a los niños del colegio para que trabajen, por dejar de estudiar. Entonces, el hambre es un proceso de destitución masiva a nivel de los hogares, y nuevamente te repito, tenemos en el país con qué hacerlo mucho mejor en términos de protección social para blindar a las familias más pobres y sobre todo a la niñez de los efectos de esta crisis política que se ha hecho ya tan larga. Así es. Y Susana, hay una información que inclusive a través de unas declaraciones que diste anteriormente en una entrevista que oí, de que entre las 10 crisis alimentarias peores en el mundo, Venezuela está en el lugar número 4. ¿Es así? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? ¿Ah? Sí, el reporte mundial de crisis alimentarias en el mundo, siempre en el capítulo inicial las clasifica y resalta las peores 10, o sea, las crisis alimentarias más intensas en términos del sufrimiento humano que están produciendo y de la cantidad de personas que están afectadas. Esos son 10 crisis y Venezuela está en el 4º lugar. Nos ganan solo en términos de intensidad de la inseguridad alimentaria. Países en los que hay conflictos armados o conflictos interétnicos de mucha larga data, la República Democrática del Congo, Siria, Yemen, estos países en los que uno dice, verdaderamente en esa lista de 10 países, los únicos 2 países que califican como una situación de hambre catastrófica a este nivel, que no se relacionan con guerras o conflictos, son Venezuela y Haití, que también está en la lista. Es decir, Haití está de número 10. Haití clasifica en la lista mucho mejor que nosotros. Y lo de Haití no es por ningún conflicto, ni es por una crisis política o económica, es porque es un estado muy frágil, muy deforestado, muy afectado por los procesos de cambio climático y sequía. Así es. Y están viéndoselas bastante mal con el tema del hambre y la desnutrición. Entonces, nuevamente, esto es una tierra bendita. Aquí tenemos todos los suelos posibles para todos los cultivos posibles. Nosotros estábamos hasta el año 2009 al menos produciendo y abasteciéndonos con nuestras propias cosechas para al menos 9 rubros críticos para nuestra dieta. Eso se fue al suelo. La importación de alimentos sustituyó las prioridades nacionales y estamos viendo con cierta esperanza este relanzamiento de la misión agroalimentaria. Lamentablemente la vemos relanzarse cada 2-3 años, pero hay algo que no termina de engranar y solo esperamos que esto pues llegue en algún momento a la rectificación. Sí, sobre todo pues cambio de políticas públicas y una serie de cosas. Son 9 millones, María, esto es 9 millones de personas. Costa Rica tiene 4 millones, es como que tú agarras y digas que hay 2 Costa Ricas en situación de hambre. Pero a estos 9 millones, que la FAO lo resalta, hay que sumarle, imagínate que la FAO contó las personas con inseguridad alimentaria, las personas venezolanas
ahorita mismo migrantes en otros países que están en inseguridad alimentaria en todo el continente, en toda Sudamérica, suman en sí mismas muchísimo más personas que los que están en inseguridad alimentaria en países como El Salvador o en Honduras. O sea, es un país mismo en inseguridad alimentaria caminando por América Latina. Sí. Entonces es brutal. O sea, si quieres, el último dato con el que termino, entre el bienio 2017-18 y el 2019-2020, en América del Sur subió el número total de personas en situación de hambre como de 9 a 13 millones de personas, de los cuales el 82% son venezolanos. Figúrate. Bueno, es decir, de cada 10 personas que entraron en situación de hambre en los últimos 2 años en América del Sur, 8 son venezolanas. Figúrate, Susana. Es dramático. Es dramático y el panorama es cada vez más desalentador. Susana, muchísimas gracias por tu participación en el programa, de verdad. Ojalá pues que tengamos la esperanza de que haya el cambio, de que haya un cambio y de que esto, por favor, pues se rectifique. Estamos a la orden para eso, para trabajar y para continuar pues empujando esto entre todos de la mejor manera. Cuídense mucho, cuídate María, que eres muy valiosa, y seguimos en contacto con ustedes. Así es, Susana, muchísimas gracias. Bueno, amigos, que vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos con más de Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. A continuación, titulares. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Story, reiteró que la comunidad internacional está dispuesta a colaborar en la reconstrucción de la economía y las instituciones de Venezuela. El régimen otorga arresto domiciliario a 2 ex ejecutivos de Citgo que están detenidos en la sede del SEBIN. Manuel Figuera, infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, aseguró que la información a la ciudadanía es lo más importante en la lucha contra el COVID-19. Hay que educar a la población y pareciera que no se está haciendo eso. Hay que informar de manera adecuada cuántos casos hay, cuál es la circunstancia, el número de camas que tenemos disponibilidad, porque si la gente supiera realmente cuál es nuestra situación de salud en cuanto a los hospitales, yo creo que se caería muchísimo más en casa. Es como una familia. Si una familia, el jefe de la familia oculta que están en crisis, que no hay dinero, entonces a lo mejor los demás miembros están gastando la plata, están viviendo una vida quizás un poquito a la ligera. Entonces los buenos líderes, los buenos padres tienen que decir la realidad tal cual como es. Más allá de nuestras fronteras, Hong Kong aplazará las elecciones legislativas previstas inicialmente para el próximo 6 de septiembre debido al empeoramiento de la pandemia en la ciudad. Y en los deportes, en Grandes Ligas, el venezolano Miguel Cabrera conectó 2 cuadrangulares para llegar a 480 de por vida. 10:36. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud y estuvimos conversando en la primera parte del programa con Susana Rafal, experta en nutrición. De verdad muy alarmante la situación desde el punto de vista nutricional, sobre todo de nuestros niños y sobre todo los niños menores de 5 años. Pero ahora tenemos en la línea telefónica a nuestra querida amiga Caterine Martínez. Bienvenida, Caterine. Hola, buenos días, doctora, ¿cómo está? Programa, Caterine, de verdad que eres una gran colaboradora de Radar Salud, ¿no? ¿Ah? Siempre a la orden, sí. Caterine ya la hemos tenido en programa, inclusive recientemente, pero en vista de que estamos pues dedicando nuevamente el programa a hablar sobre nuestros niños, Caterine, ya sabemos que ella es abogado, coordinadora general de Prepara Familia y una gran activista y defensora por los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Caterine, y vamos a hablar contigo, pero ya con un enfoque un poquito más general sobre los derechos humanos de los niños actualmente pues en Venezuela, y que ya venía desde hace un tiempo que se les estaban vulnerando los derechos humanos desde el punto de vista general. Saco a relucir, Caterine, que el pasado 19 de julio, yo lo comenté al principio del programa, se celebró el Día Internacional del Niño. Pero entonces, ¿cómo podemos pensar que pudiera haber motivo de celebración en ese día, como se lo merecen nuestros niños venezolanos? Con esta situación que se ha venido agravando, una crisis que estamos atravesando otra vez por una pandemia a la cual se sumó a una emergencia humanitaria compleja que está afectando a nuestros niños en todos los aspectos. Desde hace 3 años se les han vulnerado los derechos en muchos aspectos, inclusive los contemplados en la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, que es la LOGNA. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Caterine? Sí, bueno, como usted decía, además de la emergencia humanitaria compleja que vivimos, que se ha complicado a un nivel exponencial con el tema del COVID-19, realmente, aunque estemos en cuarentena, los derechos de los niños y los derechos humanos fundamentales de esta población tan importante, los niños, las niñas y los adolescentes, no están en cuarentena. Podamos vivir lo que sea, la situación más dramática, pero realmente los derechos no pueden suspenderse, los derechos deben continuar. En Venezuela vemos cómo se vulnera cada uno de estos derechos y de verdad nos preocupa muchísimo, porque no solamente la Convención de los Derechos del Niño, que es la convención más suscrita en el mundo, sino también la Constitución Nacional y la LOGNA, pero en especial la LOGNA, establece, que es la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece una serie de derechos fundamentales, un paradigma de protección, y que realmente vemos cómo en Venezuela todo lo que es el sistema de protección de niños y niñas y adolescentes, que es vital, que no está funcionando como queremos, lamentablemente. En estos momentos no tenemos un ente rector que realmente cumpla con lo establecido en la LOGNA. Todo este sistema de consejos de protección, los tribunales de LOGNA están cerrados, como todo el acceso a la justicia en Venezuela, y los niños no escapan a esta situación. Entonces, bueno, estamos viviendo una situación complicada para los niños, y por eso es fundamental que nos pasemos un poco por cuáles son esos derechos, cuáles son los más importantes, porque de alguna manera el hecho de no tener un órgano rector, que no haya políticas públicas claras para los niños, que no haya una autoridad pública que maneje todo este tema de los niños, que dé la cara, que diga exactamente qué es lo que se va a programar, cuáles son esas políticas y qué es lo que se está haciendo, eso complica aún más la situación, porque no se habla de los principios fundamentales que establece la ley, el interés superior del niño, la prioridad absoluta. Los niños son prioridad absoluta, no solamente establecida en la LOGNA, sino en la Convención. Entonces, fíjense, hay derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a un nombre, a una nacionalidad, el derecho a conocer a sus padres, a ser criado en una familia, pero hay derechos que vamos viendo, como por ejemplo el derecho a un nivel de vida adecuado, que cuando usted conversaba con Susana y hablaban del derecho a la alimentación, está allí en el artículo 30 de la LOGNA, establece igual en el artículo 27 de la Convención, y se habla de cómo
el derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Usted cree que en Venezuela estamos cumpliendo con eso? Pues no hay una alimentación balanceada, los niños no tienen acceso, como muy bien explicó Susana, no tienen acceso a una vivienda digna, o sea, realmente es una situación complicada. Adicionalmente, el derecho a la salud, que es algo en la cual hemos venido trabajando y que con mucho dolor vemos como los niños no tienen ni siquiera un acceso a los medicamentos que requieren según su patología. Tenemos a los niños trasplantados viviendo en este momento una situación porque no tienen los protocolos. Y así vamos pasando. Por ejemplo, los niños tienen derecho a ser vacunados, tienen derecho a la educación. Sabemos la grave situación que viven actualmente nuestros niños venezolanos, que no tienen acceso a Internet y que no han podido conectarse con sus escuelas, y el universo es muy grande. O sea, realmente estamos hablando de un porcentaje mucho mayor que el 50% que no ha podido conectarse con sus escuelas, ni siquiera por vía WhatsApp, porque ni siquiera un teléfono inteligente pueden tener en sus familias. Entonces, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud está totalmente vulnerado en nuestro país, lamentablemente, y incluyendo el acceso al Internet. Y fíjense que hay un derecho fundamental también para nuestros niños, que es el derecho a la recreación, el derecho al deporte. Todo ese tipo de derechos también están vulnerados en esta pandemia, en esta cuarentena, y lo estaban antes también, que por eso cuando decimos que hay una emergencia humanitaria, estamos hablando de un antes y un después. Ahora con el COVID todo se ha complicado a niveles exponenciales, y la vulneración para nuestros niños y sus derechos fundamentales pues ha sido bien dura. Y fíjense que ahora vemos cómo nuestros niños siguen en sus casas, no pueden de alguna manera participar. Hay un derecho fundamental también para esta ley, que es el artículo 80, que también lo establece la Convención, que es el derecho a opinar, a ser oídos. Los niños tienen derecho a participar, tienen derecho a la justicia, y tenemos lamentablemente, como le he venido diciendo, un sistema de protección que lamentablemente está fraccionado, que no cumple con dar las garantías para que los niños puedan accesar a sus derechos. Y por eso creo que muchas organizaciones, todo este tejido de las organizaciones de la sociedad civil, desde la red de niños, niñas, adolescentes, que congrega muchas de estas organizaciones, incluyéndonos, estamos en esta lucha para que los derechos de los niños sean respetados. No pueden seguir en cuarentena. Los niños tienen que hay que garantizarles pues sus derechos fundamentales. Hay un paradigma de protección con el cual el Estado debe cumplir, y el Estado está obligado a hacerlo. Por eso todos estamos preocupados y al mismo tiempo estamos trabajando, viendo de qué manera podemos garantizar. No somos el Estado, pero podemos hacer algo para que sus derechos no sean vulnerados en la medida en que estamos viendo de una manera pavorosa, como estamos viendo en Venezuela. Entonces, para nosotros es fundamental que respetemos los principios, no solamente los derechos, sino los principios también básicos de esta legislación de la LOGNA, como es la igualdad, la no discriminación, la prioridad absoluta, el interés superior del niño. Los niños deben tener primacía absoluta, doctor, y por eso nos preocupa tanto que ellos no puedan ser escuchados, que no puedan participar y también decir qué es lo que ellos están sintiendo. Por eso es muy válido todo el trabajo que ha estado haciendo la Red de Niños, la SECODAP, tantas organizaciones que desde su ventana pues están haciendo un trabajo importante para garantizar estos derechos. En el caso concreto nuestro, que estamos trabajando el tema del derecho a la vida, el derecho a la salud, nos preocupa también enormemente porque ahora tenemos esta afectación del COVID y bueno, tenemos la situación de que los niños no pueden movilizarse desde el interior para Caracas a recibir su tratamiento, que no puedan cumplir con sus protocolos de quimioterapia o de diálisis por tantas razones. Igual el tema de la falta de insumos, de medicamentos. Entonces, y sobre todo lo que hablaba Susana, el derecho a la alimentación. Es vital porque si no tenemos unos niños a los cuales se les garantice lo mínimo que debe ser sus suplementos nutricionales en el caso de los niños desnutridos, en el caso de, por ejemplo, los niños con VIH que deben tener su kit, su combo de fórmulas infantiles, porque ellos no pueden recibir lactancia materna, o en el caso de tantas otras patologías que requieren en estos momentos pues de un soporte, del apoyo del Estado. Por eso es que si no tenemos un ente rector
que realmente dé la cara y que asuma su responsabilidad en materia de niños, niñas y adolescentes. Estamos haciendo esfuerzos que no nos llevan a ninguna parte, por eso hay que continuar alzando la voz en todos los escenarios para que estos derechos de los niños sean respetados, garantizados. Ellos deben tener esa primacía absoluta, es vital. Cosas, Caterine, que quizás forma parte de los indicadores de esto, es que una cosa preocupante es que en los últimos años han migrado 4 millones de venezolanos que han abandonado el país por la crisis, ¿no? Y aparte de eso, aparte de que esto influye en relación a una pérdida en los sectores productivos, pero también ha dejado a cientos de menores de edad que se han quedado sin sus padres y que los han tenido que dejar con otra familia, con otro miembro de la familia, con respecto a esto. ¿Me entiendes? ¿Qué me dices? Sí, mire, con el tema de los niños dejados atrás, o los niños sin cuidados parentales actualmente, bueno, es muy elevado el número. Fíjense que SECODAP llevaba un registro el año pasado y en lo que va de año, que ya va más de 900,000 niños que están ya sin cuidados parentales o con un familiar, pues, lamentablemente con las abuelas, con las tías, con algún familiar que lo han tenido que dejar porque ellos han tenido que emigrar. Y las cifras son de más de 5 millones de venezolanos que se han ido, porque lo que está regresando realmente son muy pocos y ya sabemos que también vienen con una afectación. Entonces, los niños dejados atrás son niños que están sufriendo de una manera particular el impacto de estas emergencias que se han combinado, la humanitaria más la humanitaria compleja más la del COVID, y que los aísla más todavía porque imagínense, no tienen ese cuidado, esa garantía de estar con su familiar más cercano, con su madre, con su padre. Tienen que quedarse con una abuela que de por sí está golpeada y que está viviendo una situación también de vulnerabilidad. Entonces es un grupo de niños que también ha sido, y para nosotros es fundamental trabajar con ellos, acompañarlos. Nosotros inclusive desde el sector salud vemos con dolor como muchas mujeres cuidadoras, las madres tienen que irse también, se han ido pues a Colombia, a Brasil en el año 2019, en el año 2018 a buscar la manera de adquirir medicamentos, de trabajar para conseguir la válvula que necesitan para el niño. Entonces lo dejan al niño con un familiar y bueno, ya de por sí, bueno, ya comienza la problemática, ¿no? También estamos hablando del derecho a la identificación aquí, porque muchos de estos niños también no tienen acceso a un pasaporte, a pesar de que tienen el derecho a la gratuidad de los procesos establecidos en la LOGNA, pero bueno, también eso está afectado porque sus derechos fundamentales a la identificación, a poder de repente poder reunirse con ese familiar, todo eso se complica porque ni siquiera tienen tampoco derecho a un pasaporte. Y estos niños que son dejados aquí, bueno, sufren más que nadie pues ese impacto porque no tienen ese familiar cercano a la mano y realmente sus derechos también son más vulnerados. Entonces, lo que es la niñez migrante, todos estos niños con dolor vemos en las noticias cómo ellos empiezan a regresar, estos niños que vienen de Colombia, que están en algunos hoteles y en algunos refugios que han abierto en los PAFA, sí. Y bueno, lamentablemente están sufriendo todas las generaciones una tras otra. Así es, Caterine. Mira, tenemos que ir a una pausa comercial y ya regresamos para el último segmento de Radar Salud. No te retires, ya regresamos. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radar Salud y bueno, ya estamos todavía conversando con Catherine Martínez, gran activista y defensora de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Catherine, ya para finalizar, nos quedan 5 minuticos, en 3-4 minutos para que nos concretes y nos des tus conclusiones y recomendaciones y si algo que tienes que añadir a lo que estábamos conversando previamente. Sí, bueno, yo creo que a nivel de conclusión lo que podemos decir es que los niños son sujetos de derecho y ellos está establecido desde la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años. El año pasado, en el mes de noviembre, pues estábamos celebrando los 30 años de la Convención y como ustedes decían, que celebrar o no, qué es lo que está pasando realmente con sus derechos y no se nos debe olvidar que aunque estemos en esta situación de vulnerabilidad, pues bueno, los niños son, de verdad deben tener esa primacía absoluta, esa prioridad y por eso debemos seguir luchando, porque fíjense que ellos ahorita están quedándose en sus casas, los que puedan, porque muchos tienen que ir a trabajar también y hacen trabajo forzado y trabajan con sus familias como en trabajos informales y lamentablemente ellos también son objeto de violencia. Es algo que no hemos hablado, pero la violencia lamentablemente también la seguimos viendo en estos momentos cuando el hogar debería ser el lugar más seguro para los niños. Lamentablemente pues hemos visto cómo la violencia de su familia, la violencia en el hogar, inclusive casos de abuso sexual, pues no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, pues ha habido casos que realmente uno dice no puede ser que esto ocurra a las alturas en que estamos, en el siglo en que estamos, pero lamentablemente todavía nos falta mucho como sociedad. El lugar más seguro que debe ser el hogar, la familia. Ellos tienen derecho a tener una familia constituida y lamentablemente vemos en algunos casos cómo también sufren la violencia en esos hogares, en esos lugares que deberían ser unos santuarios en los cuales no se vulnere ningún derecho, pero lamentablemente pues no es así. Entonces por eso la vigilancia, realmente debemos hacer un llamado al Estado para que el Estado cumpla con estas obligaciones que tiene con los niños. O sea, realmente la LOGNA, por ejemplo, es un instrumento que tiene una variedad de principios y de derechos fundamentales establecidos y deben garantizarse. De nada sirve que estén allí si no hay un órgano rector, si no hay un programa, una política pública donde el Estado se comprometa con estos niños a cuidarlos, a protegerlos. Y de verdad por eso nosotros le agradecemos pues esta ventana que podamos seguir hablando estos temas tan importantes. Fíjense usted, ante lo que estamos viviendo, tenemos niños con un acceso a la alimentación, como le explicaba Susana, con una desnutrición que cada día pues ha sido más complicada, con los hospitales, con las consultas cerradas. ¿De qué manera usted le puede garantizar a un familiar que tiene un niño en este momento con una patología crónica o que tiene una posible COVID, de qué manera el interior del país le dice, bueno, mire, vaya al hospital, a la unidad pediátrica más cercana, si realmente usted no le puede garantizar la atención? Entonces, de verdad que creo que tenemos demasiados desafíos, hay muchas brechas todavía por trabajar y sobre todo los desafíos en Venezuela en materia de derechos humanos de los niños y adolescentes son gigantes. Tenemos demasiado trabajo. Yo invito a los que nos están escuchando a que se conecten a través de las redes sociales de Preparafamilia, @Preparafamilia, @Regna, que es la red de niños, niñas, adolescentes, @Secodap, por ejemplo, Fe y Alegría. Ustedes, dependiendo de las organizaciones, ahí de lo que necesiten, ustedes pueden ir buscando información, posibilidades de resolver, porque ya que no se puede contar con una política pública del Estado, pero que ustedes puedan acceder a organizaciones que de alguna otra manera puedan apoyarlos dependiendo del derecho vulnerado. Igual en el caso de que si son víctimas de violencia por algún familiar, que ustedes puedan acudir pues a alguna organización. Tenemos organizaciones que están en esta red y que forman parte también de la Red Naranja, por ejemplo, que son organizaciones que pueden atender, que pueden acompañar a las adolescentes víctimas de violencia, a los adolescentes igualmente. Entonces hay todo un tejido social
tejido de organizaciones que puede dar respuesta. También tenemos una arquitectura humanitaria de Naciones Unidas. Ya tenemos que terminar, pero rapidito. Dígame. Tenemos que terminar. ¿Qué otra cosita rápida? Para terminar rapidito lo de la arquitectura humanitaria que está aquí en el país, de Naciones Unidas, y que también debe tener un plan de respuesta, lo tiene para todo lo que es el sistema de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos allí pendientes para que ese plan de respuesta realmente se ejecute y se siga cumpliendo, en este caso, con estos apoyos, porque también los niños tienen derecho a poder acceder a la acción humanitaria, a la ayuda humanitaria, que es fundamental en los momentos de emergencia que vivimos. Así es. Catherine, muchísimas gracias, pero lamentablemente el tiempo en la radio es demasiado corto, pero vamos a seguir conversando en un futuro de toda esta situación en nuestros niños venezolanos. Muchísimas gracias. Por supuesto, también gracias a Susana Rafali, experta en nutrición, que nos habló sobre la situación actual de la desnutrición infantil en Venezuela. Un panorama nada alentador, por supuesto, sobre todo para nuestra población infantil cada vez más desasistida. Y mientras no haya cambio en las políticas públicas, mientras no se rectifique, mientras no se enfoque y se acepte que en Venezuela se ha agravado esta emergencia humanitaria compleja con la presencia de esta pandemia en Venezuela, estamos en una fase exponencial de la misma, no vamos a tener respuestas y soluciones a la vista, ni a corto ni a mediano plazo. Hay que tener con conciencia, todos los venezolanos, hay que tomar conciencia que lo que debe predominar actualmente, y es imperativo, el tomar las medidas preventivas, los repito una vez más, ante esta pandemia, por la situación de inminente colapso de nuestros centros de salud. De manera que hay que cuidarse, hay que prevenir, es lo más importante. Y de esta manera finalizamos el programa. Ahí lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Ulises Arcaya, en la producción del espacio Yelixa Uniz, en el control técnico Gregorio González, acompañado de César Arteaga. Quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de Salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR